Toda la información, por supuesto, a las 9:30 de la mañana con Alejandro Cacho, pero mientras tanto es jueves de Pregúntale al especialista. Y esta mañana hablaremos del sarampión y la importancia de su prevención. Y para aclarar dudas y toda la información que necesitamos, se encuentra con nosotros el doctor Moisés Calderón, especialista en cirugía cardiotorácica. Muy buenos días, aplausos. Yo sí le aplaudo. Porque es el experto, el doctor. Soy experto en otras cosas, pero podemos hablar del sarampión. Salió en las redes sociales. Tenemos un correo donde la gente nos escribe para poder venir al programa y transmitir las inquietudes de la población. Y las recientes declaraciones de las autoridades nacionales y extranjeras con respecto al sarampión, yo creo que vale la pena que platiquemos un poco. El sarampión llegó a México en 1534. Hizo estragos en la población indígena y en la población española y daba brotes y hacía cosas muy malas hasta que fue desarrollándose inmunidad. Entonces, no fue realmente hasta los años 70 y 80 cuando se empezó con la vacunación formal que realmente se controló. Es una infección provocada por un virus que se transmite por vía respiratoria, las gotitas de saliva y que da mucha fiebre, dolor en la garganta. Se llama exantemática porque da esas ronchas rojas que empiezan en la cabeza y se van para abajo. Se puede identificar porque genera unas manchas rojas blanquecinas en los cachetes por adentro y da mucha fiebre y malestar general y tos. Como todo virus, pues no hay ninguna medicina que pueda ayudarnos, se controla con medios físicos, hidratación, control sintomática. Sin embargo, se puede complicar con neumonías o con encefalitis. Entonces puede ser terrible. Hasta los años 80 mataba a más de 2,5 millones de habitantes en el mundo. ¿Sí? Y bueno, se fue controlando. El último brote grande de sarampión que hubo en México fue en 1989, donde hubieron 89,000 enfermos. Sin embargo, las campañas de vacunación fueron haciendo que todo estuviera en orden. Hasta hace muy poco, los escasos casos que habían eran importados, como hoy en día. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto influye también que hay una tendencia fuerte a la no vacunación? Hay mucha gente que en los últimos años, particularmente del 2020, con la pandemia a la fecha, se ha pronunciado en contra de vacunarse. La realidad es que es un tema muy, muy delicado. Sí, a consecuencia de la pandemia también separaron las campañas de vacunación masivas porque había que preocuparse por el COVID. Claro. ¿Sí? Sin embargo, la población infantil no es tan... las madres de las vacunas habituales, ¿sí?, no son tan difíciles. Okay. Muchas veces hay este comportamiento anti-vaxxer que le llaman, sí, se ve más en las vacunas nuevas. Pero las vacunas de rutina que le ponen a todos los bebés y a los niños, hoy en día, desde hace muchos años existe una cartilla de vacunación del adulto, que no le hacemos caso casi nadie y que es conveniente que lo hagamos, ¿no? Pero no es tanto problema. Las madres acuden a la consulta de pediatría con los niños y se les vacunan. Hay vacunas que vienen en paquetes, una vacuna para 6 enfermedades y existe un programa de vacunación. Entonces no es tanto la negación en esos casos. Y una vez que nos hayamos vacunado contra el sarampión, ¿estamos ya de alguna manera protegidos? ¿Para siempre? Sí. Teóricamente, a excepción de las últimas medidas que se acaban de tomar la semana pasada, donde se va a empezar a vacunar a niños recién nacidos, hay 24 millones de dosis que compró el gobierno. El niño se le vacuna antes de los 12 meses de edad y la segunda dosis a los 6 años. Okay. Se recomienda hoy en día que los pacientes, los habitantes entre 20 y 39 años que no se vacunaron, que se vacunen. ¿Otra vez en qué edad? 20 y 39 años, los adultos. Okay. Los niños que no se vacunaron de recién nacidos, antes de los 6 años hay que vacunar.
Ok, doctor, y nos comentaba, ¿cuál es la manifestación clínica del sarampión? O sea, para que digamos, tenemos que acudir al médico, ¿son brotes? Fiebre, ¿Fiebre? fiebre, nos llenamos de puntitos rojos de la cabeza hacia el tórax, el pecho y los brazos, nos da mucha tos, nos da malestar general, los ojitos se nos cierran, sí, Ok. y nos sentimos muy mal. ¿Y quién es más vulnerable Los en este niños. caso? Los niños. Los niños y los pacientes que tienen las defensas bajas. Ok. Sí, hasta la semana pasada habían 7,000 casos diagnosticados en México, comprobados, principalmente en Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Y de ahí hacia el resto de la República son muy pocos casos. ¿Por qué el sarampión sigue existiendo y no como muchas otras enfermedades que han sido atacadas con estos esquemas de vacunación, no se ha erradicado? Son cíclicos, o sea, lo que pasa es que se erradica una enfermedad y se deja de vacunar. Ajá, ok. Y la población va perdiendo la inmunidad, se van muriendo los que eran inmunes y como ya no hay la enfermedad, pues las nuevas poblaciones no tienen defensas y de repente hay un caso importado en algún lado donde no se ha erradicado la enfermedad. Ahorita, por ejemplo, los países de nuestro lado más problemáticos son Canadá y Estados Unidos, que tienen brotes muy grandes. Canadá tenía el certificado de libre de sarampión, ya lo perdió. Wow. Y entonces ahora viene la gran pregunta, que también yo creo que es interesante comentarlo aquí. La gente que va a viajar de vacaciones o al Mundial, a Estados Unidos o a Canadá, Sí. ¿sí? Pues ¿Qué va a va a haber más pasar, dinero. doctor? Deberían pedir, ¿no? Una constancia de Por vacunación. lo menos tienen que vacunarse los que tienen entre 20 y 39 años de edad y los niños, pues, llevarlos al pediatra que les cumplan sus Que es la esquemas edad de en la que más vacunación. probablemente estén viajando a Así este tipo es. de eventos, entre Así 20 y es. 39 años. Así es. Y es muy contagiosa, ¿no? Muy contagiosa, más contagiosa que el COVID. Es muy fácil. Una persona en 1 o 2 días puede contagiar a 16 personas. Y por ejemplo, un niño que va a un salón de clases, que todavía no siente los síntomas o ya los tiene ya de alguna manera el virus como para poder contagiar. Si se contagia, pues le va a contagiar a todo el mundo. Bueno, pues ahí Sí. está todo el salón de clases, ¿no? Bueno, eso pasa con todas las enfermedades. Habían algunas costumbres, por ejemplo, no sé si La recuerdan inmunidad ustedes que de la rebaño. rubiola, Sí. la rubiola cuando da en el embarazo puede generar cuestiones de malformaciones congénitas muy severas. Entonces se acostumbraba que, sobre todo a las niñas, cuando se sabía que había una niña con rubiola en la escuela, mandaban a todas las hermanitas para que se contagiaran Ajá. y para que desarrollaran inmunidad para la vida adulta, ¿no? Doctor, la marca que tenemos en el brazo, una como... Ese es ¿esa de para qué otra es? cosa. ¿no? Esa es otra. Esa es otra vacuna, la tuberculosis, A la tuberculosis. BCG. perfecto. la BCG. Ajá. Doctor, y yo tengo una pregunta. ¿Por qué algunos no tienen esa marca a pesar de ya estar vacunados? Lo que pasa es que cambiaron las técnicas de vacunación, cambiaron las vacunas, muchas vacunas se volvieron orales, otras se volvieron intravenosas. Esa que nos raspaban así, Ajá. a mí me tocó que me vacunaran en la escuela. A mí también. Sí, 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 doctor. a mí también. Nos vacunaban, no nos preguntaban, ¿no? Ajá. Nos Ya vacunaban. estabas formado viendo Sí, cómo le tenemos bajaban la los... marquita y hay que preocuparnos porque ya no estaba tan nuevo todo, no había tanta tecnología. Para esa vacuna en particular tenemos inmunidad. Ah, perfecto. Perfecto. Doctor, y también por ejemplo, de la varicela, que es otra enfermedad completamente diferente, se dice que si te da más grande, se complica más. Se llama- ¿Es lo mismo en el sarampión? No. Bueno, el sarampión en adultos se asocia más a neumonías. Ok. ¿Sí? En niños puede pasar como un sarampión común y corriente, se llena de ronchitas, le dan su medicina para la fiebre, lo hidratan bien y puede ser que 5 días ya esté bien el niño. Ok. Ahora, Doc, ya para ir cerrando, hablaba de la facilidad con la que se puede contagiar, de la gravedad que puede llegar. ¿Hay que espantarnos si nos da sarampión? No, hay que ir al doctor, nada más. Sí, y la verdad es que yo creo que en todas las bolsas de las damas y en las bolsas de los sacos y los chamarros, siempre tenemos que traer un cubrebocas. Ok. Siempre. No sabemos cuándo vamos a ir a un lugar donde hay alguien tosiendo, o si nos vamos a subir al metro, o si nos vamos a ir a
a un espectáculo, entonces no está O sea, hay de niños. más, no está de más O sea, traer voy a ir a siempre dar en la una bolsa función un de niños. cubrebocas, ¿no? Exacto. Gracias, Doc. Perfecto. Doctor Al contrario. Moisés Calderón, muchísimas gracias. Gracias. Siempre es un placer, la verdad. Muchas Dice que gracias. no sabía, pero nos dejó atónitos con toda la información. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Gracias.